Estamos listos. Bienvenido, doctor. Adelante. Buenas noches. En nombre del Comité Neonatal de ALAPE, nos sentimos muy complacidos de contar esta noche con la presencia del doctor Jorge Fabres como conferencista y la doctora Ingrid Lizama como moderadora en el tema oxigenoterapia en el prematuro. Un tema muy importante para el manejo de nuestros prematuros en Latinoamérica. Así que buenas noches, doctora Lizama. Puede comenzar. Bueno, gracias. Gracias, doctor Osvaldo Revelo. Tengan todos muy buenas noches. Para nosotros como Comité Neonatal de ALAPE estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes con un tema tan importante como lo dijo el doctor Osvaldo Revelo, oxigenoterapia en el prematuro. Recordemos que nosotros pues en el mes de noviembre, específicamente el 17, celebramos el Día de la Prematuridad, que es una fecha para visualizar la situación de nuestros bebés prematuros y así ofrecerles atención neonatal de calidad. Es por ello que contamos con la participación de un gran ponente como es el doctor Jorge Fabres, chileno. Él es graduado de la Escuela de Medicina de Chile, realizó su residencia de pediatría y neonatología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, hizo un fellowship en medicina perinatal y neonatal en la Universidad de Alabama, Estados Unidos, un magíster de salud pública en investigación clínica en la Universidad de Alabama, Estados Unidos, actualmente profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Asociación Iberoamericana de Neonatología, miembro de la Red Neonatal Neocosur, miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría, rama de Neonatología, y actualmente forma parte del Consejo Directivo de ALAPE como tesorero. Dejo con ustedes al doctor Jorge Fabres. Bienvenido, doctor. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, doctor Revelo, por la invitación. También yo soy parte del Comité de Neonatología de ALAPE y estoy muy agradecido y muy contento de poder estar acá. Quiero pedirle las disculpas del caso. Si se dan cuenta, mi voz está un poquito áspera porque estoy con una laringitis, así que espero que me acompañe en los próximos minutos. Y tengo aquí un vaso con agüita para, si es que necesito tomar, espero que no me baje el ataque de tos, a veces que por los nervios baja más tos. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver mi presentación. Ustedes me dicen, yo la voy a compartir ahora. Me dice Ingrid si está viéndose bien. Voy a ponerla en modo de presentación ahora. Sí, doctor. Sí, se está viendo muy bien. Y solo recordarles que las preguntas las pueden hacer en la cajita de preguntas y respuestas. Gracias, doctor. Sí se ve muy bien su presentación. Perfecto. Yo voy a sacar de acá los comandos para que me deje libre la misión. Ok. Así que yo ahora ya no los estoy viendo mi presentación, así que muchas gracias nuevamente. Y bueno, este es un tema muy interesante. Agradezco que me hayan pedido presentarlo. Como vamos a ver, además, es un tema que está en plena discusión y cambios vamos aquí a ir para atrás o para adelante en lo que es el aporte de oxígeno a los niños prematuros, y me voy a centrar especialmente en los prematuros más extremos. Déjame que no me avanzó acá. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, como vamos a hablar de oxígeno, quise traer esta imagen muy bonita de una fotografía tomada por mi cámara. Este es el lago Chungará y el volcán Parinacota en el altiplano chileno, casi en la frontera con nuestros hermanos de Bolivia. La frontera está a poquitos kilómetros de ahí. Y esto está a más de 4.000, casi 4.500 metros de altura. La laguna, el volcán tiene un poco más. Así que ustedes comprenderán que ahí sí que falta el oxígeno. Así que por eso quiero ir acompañando esta presentación con algunas láminas de nuestro altiplano chileno, al que los invito a visitar en algún momento. La oxigenoterapia en los prematuros, obviamente que es una terapia ampliamente usada y ya desde los años 40.
Ha habido incluso, ustedes saben, las epidemias de exceso de uso de oxígeno. Muchas veces en estas presentaciones de oxígeno uno comenzaba mostrando algunos famosos que habían sido afectados por el uso de oxígeno, como es la típica fotografía de Stevie Wonder, cantante, ¿no es cierto?, que él recibió mucho oxígeno y tuvo una retinopatía y por eso él es ciego. Y es una terapia ampliamente usada desde los años 40. Han existido pocos estudios, sin embargo, aleatorizados, comparando el mejor rango de saturación medido con un oxímetro de pulso. Para quienes conocen al caballero de la fotografía, este es el doctor William Silverman, que probablemente es uno de los padres de la neonatología, pero también uno de los padres de la medicina basada en la evidencia. Sus trabajos son muy importantes en eso. Y él decía en relación al uso del oxígeno que hay al menos 4 elementos que uno debe siempre considerar y balancear para los prematuros. Uno es la mortalidad que puede ocurrir por la falta de oxígeno, la retinopatía o ceguera por el exceso de oxígeno, la displasia broncopulmonar por el exceso también, o la falta de oxígeno provocar un daño cerebral. Ya inútero, el feto puede estar sometido a una hiperoxia, a veces a la madre se le administra oxígeno, patología, la suplementación de oxígeno una vez que el niño nace, todo eso, y está bastante estudiado, puede llevar, ¿no es cierto?, a un estrés oxidativo con producción de estas especies reactivas de oxígeno, que pueden llevar a consecuencias tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo se ha relacionado el exceso o la falta de oxígeno con patologías del recién nacido, como puede ser el ducto bacterioso, la hemorragia intraventricular, como decíamos, la displasia broncopulmonar, la retinopatía del prematuro, o también consecuencias incluso más a largo plazo, como puede ser incluso modificaciones en el mismo DNA. Muchos de estos estudios han sido llevados a cabo por gente como el doctor Máximo Bento, un gran amigo de España que ha trabajado mucho, el doctor Ola Suchstad, y ellos tienen varias publicaciones al respecto. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver lo que sucede en un modelo de conejo. Los conejos tienen una gestación de 31 días y ustedes ven cómo en esta gráfica se muestra cómo van madurando los sistemas de defensa antioxidativos, y esto ocurre sin duda también en nuestros fetos y en el niño prematuro. Ahora, yendo ya a datos más en humanos, están estas experiencias del laboratorio del doctor Bento, y esto es experiencia en niños prematuros extremos a los cuales se les administró oxígeno. Estos eran niños, como ustedes ven, de 28 semanas. Se les administró oxígeno y se pudo medir marcadores de oxígeno, de daño proteico, medido con factores en la orina, y ustedes ven que la presencia aumentada de estos factores se relacionó incluso con el desarrollo posterior de displasia broncopulmonar. Así que hay una relación entre el uso excesivo de oxígeno y el daño oxidativo, y esto no debemos perderlo en cuenta porque es algo que está demostrado. Voy a dividir la presentación en dos partes. Uno, el uso del oxígeno durante la reanimación, o sea, vale decir, en el contexto más inmediato de la atención de un prematuro, y después vamos a ver cómo seguimos una vez que este prematuro ha sido ingresado a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Perdón. Hasta hace un mes atrás yo mostraba esta diapositiva. Ya vamos a ver por qué hace un mes atrás se lanza, ¿no es cierto?, la nueva edición y también las nuevas recomendaciones en ciencia de ILCOR, pero hasta hace un mes mostrábamos, ¿no es cierto?, este diagrama de flujo de la reanimación, en lo que había algo muy importante, que es la recomendación de cuánto oxígeno utilizar en los prematuros, y lo que teníamos era que en los niños de menos de 35 semanas, en globo, la recomendación era comenzar con una cantidad baja de oxígeno, 21 a 30%. Y todo esto motivado por la evidencia, que vamos a ver no es tan grande, de
el efecto del oxígeno en los niños prematuros. Esto, repito, es el oxígeno para comenzar, porque una vez que uno sigue la reanimación, la idea es ir ajustando la cantidad de oxígeno para lograr estos valores de saturación objetivo. He tenido la suerte de participar en los últimos años en el Comité Neonatal de ILCOR. Ustedes saben que ILCOR es una organización que es internacional, abarca muchas agrupaciones de todo el mundo, hay distintas instancias como la Academia Americana del Corazón, el Consejo Europeo de Reanimación, gente de Canadá, África, etcétera. También estamos de Latinoamérica con la Inter-American Heart Foundation, etcétera. Entonces, ustedes saben que ILCOR presenta o revisa la mejor evidencia en ciencia para la reanimación. Y no solo la neonatal, están los grupos de adultos, reanimación básica, educación, está pediátrico, está neonatal. Y entonces he estado estos últimos años en el grupo de trabajo neonatal, que es de donde se dictan muchas de estas recomendaciones. Hay que recordar que son recomendaciones que después cada país o cada instancia va a aplicar en sus guías. Una de las tantas guías es la de la Academia Americana de Pediatría y Academia Americana del Corazón, que es la que en muchos países latinoamericanos seguimos. Pero recuerden que hay países, incluso en Latinoamérica, que tienen sus propias guías de reanimación, como es Argentina, Brasil, etc. Ahora, en relación al uso de oxígeno en la reanimación de prematuros, ILCOR realizó una revisión sistemática hace ya varios años, a fines del 2018-2019, porque está la preocupación siempre, como vimos, de que los prematuros son vulnerables al estrés oxidativo. Como dije, hay varias patologías frecuentes que se asocian a la toxicidad de oxígeno, y entonces en el 2019 se publicó una revisión sistemática con un metaanálisis. Y esto era muy importante, pues se volvía a revisar este tema luego de que se había acumulado más información, especialmente hacia fines ahí de la década del 2010. Habían aparecido estudios como el estudio Torpedo, que incluso había relacionado mayor mortalidad en los niños menores de 28 semanas con uso de FiO2 más baja en la reanimación. Así que era un tema que todavía estaba ahí en discusión. Entonces, la revisión sistemática que realizó ILCOR quiso comparar el iniciar la reanimación con una FiO2 más baja, menor o igual de 50%, con una FiO2 más alta, mayor de un 50%, y su impacto en la mortalidad y morbilidad en prematuros menores de 35 semanas. El resultado de medición primario fue la mortalidad a corto plazo, mortalidad en hospital o hasta 30 días post-nacido. Y resultados secundarios fueron mortalidad a largo plazo, otros resultados neurológicos y morbilidades relevantes de la prematurez. En esta revisión sistemática se incluyeron 10 estudios aleatorizados, controlados, y 4 estudios de cohorte que reunían a más de 5.500 pacientes, así que es un buen grupo de pacientes. Y básicamente lo que reportó este metaanálisis es que no había beneficios o mayores riesgos por comenzar con una FiO2 más baja o más alta en lo que era el resultado primario, mortalidad a corto plazo. Ustedes ven un riesgo relativo de 0,83 que cruza el 1, y tampoco había una relación en la mortalidad a largo plazo u otras alteraciones del neurodesarrollo u otras morbilidades neonatales. Incluso se realizó un análisis de sensibilidad excluyendo al estudio Torpedo, que era el que mostraba mayor mortalidad con el uso más bajo de oxígeno, lo que tampoco mostró una reducción importante con FiO2 baja. La certeza de evidencia evaluada por el sistema GRADE fue muy baja para todos los resultados, debido a que la mayoría de los estudios tenían riesgo de sesgo, inconsistencia e imprecisión. Este es el forest plot más importante. Este metaanálisis fue liderado por la doctora Belsford, como digo, por el grupo de ILCOR, y ustedes ven que incluso se dividieron
estudios entre aquellos estudios que tenían riesgo de sesgo y también aquellos estudios que eran ciegos o no, pero no hubo diferencia significativa en ninguno de los tipos de estudio. Así que la conclusión de este metaanálisis es que hasta ese momento, estamos en el año 2019, la FIO2 inicial ideal para un niño prematuro aún es desconocida, aunque la mayoría de los niños menores de 32 semanas van a requerir algo de suplementación de oxígeno durante la reanimación. Este metaanálisis también mostraba efectos más a largo plazo, como dijimos, bueno, la mortalidad a corto plazo, pero también a largo plazo, y evaluaba también neurodesarrollo, hemorragia, algunas patologías neonatales. Ustedes ven que en nada de esto hay diferencia, y en ese sentido este metaanálisis era más completo que metaanálisis que se habían publicado anteriormente, que tampoco mostraban diferencias significativas en estos aspectos. Así que para la presentación recuerden que ILCOR cada 5 años hace una revisión completa de las recomendaciones en ciencia. Por eso es que ahora a fines de octubre apareció la nueva, el 2025. Hace 5 años, el 2020, se publicaron también revisiones de consenso, de revisión de recomendaciones de tratamiento. Y además ahora ILCOR cada año va publicando una revisión de esto. Entonces en el año 2020 uno de los puntos importantes era la revisión y la recomendación y consenso en ciencia de tratamiento sobre el uso de oxígeno en los prematuros, basados en el metaanálisis que yo les mostré. ¿Y cuál fue entonces en el año 2020 la recomendación que usó ILCOR? Que se sugería comenzar con una concentración más baja de oxígeno, 21 a 30%, versus más alta de 60 a 100%. Entonces, la recomendación era comenzar con una concentración baja. Esto, con la evaluación GRADE que yo les decía, es una recomendación débil con una certeza de evidencia muy baja, que era lo que mostraba el metaanálisis. Se sugiere el rango de 21 a 30% debido a que la mayoría de los estudios usaron esta cantidad de oxígeno para los grupos de concentración baja. Y por supuesto, la titulación a continuación de la cantidad de oxígeno debe ir guiándose por la tabla de saturación que todos conocemos para ir logrando estas saturaciones objetivas. Eso era entonces la recomendación en ciencia que se daba para el año 2020 y que seguimos y que incorporaron las guías de la gran mayoría de los grupos de reanimación en los distintos países y asociaciones. Paralelamente hubo publicaciones de otros estudios que mostraban los efectos a largo plazo de mayor o menor uso de oxígeno en la sala de parto, y ustedes ven que ninguno de ellos mostró diferencias importantes, especialmente en lo que era evaluación más a largo plazo de neurodesarrollo, desarrollo visual, auditivo. No hubo en estos estudios diferencias importantes por usar, por ejemplo, aquí 30 versus 60, 65, 21 versus 100, los otros estudios. Y así que eso, digamos, también reafirmaba que se podía comenzar con una concentración baja de oxígeno. Y tomando en cuenta lo que la base científica nos decía de que pueden haber todos estos daños por oxígeno, como les mostré al comienzo. Pero, como la evidencia en ciencia puede cambiar, en el año 2024, hace un poquito más de un año, se publicó esta revisión muy importante que se llamó NetMotion. Este es un estudio en que participan muchas personas bastante conocidas. Ustedes ven nombres aquí ligados a todo el tema del oxígeno. Están los mismos médicos que mencioné, como el doctor Bento, el doctor Sugstad, la doctora Julie Oy, que ella trabajó mucho también, es la autora del estudio Torpedo. Y bueno, este metaanálisis tiene algunas particularidades que lo hacen de mucho peso. Primero, es un metaanálisis en que se utilizan los datos individuales de cada participante, lo que lo hace ser en la práctica
casi como un gran estudio aleatorizado. Y es un tipo de network metaanálisis, o sea, de datos de metaanálisis en red. Ahora, ¿qué sucede con este metaanálisis? Es que muestra en más de 1000 pacientes que se ingresaron de 12 estudios. Algunos de estos estudios estaban incorporados en el metaanálisis que yo les mostré antes de Belson. Ustedes ven que este metaanálisis muestra que la reanimación con una concentración alta de oxígeno se asoció con una reducción de la mortalidad comparado con un uso bajo del 30%. E incluso era mejor también que un uso intermedio, 50, 65. Entonces esto nos cambia absolutamente lo que habíamos estado viendo hasta ese momento, y la conclusión de este metaanálisis es que una concentración alta en la reanimación de prematuros de bajo peso menores de 32 semanas puede asociarse con una reducción en la mortalidad en estos niños. Así que esto es una cosa muy importante que hace revisar todo esto. Acá ustedes tienen algunos datos del metaanálisis. Estos son datos de los hallazgos primarios y secundarios, y lo más destacable, como digo, es la disminución de la mortalidad cuando se utiliza una concentración alta versus intermedia o alta versus baja. Ustedes ven que prácticamente se reduce la mortalidad en un 50%. Así que, pero siempre con una certeza de evidencia cuando hace uno la evaluación por grade, que nunca es alta aquí, baja o muy baja incluso. Así que, por supuesto, esto tiene que verse con cautela, pero ante esta discordancia, ILCOR, y especialmente porque se venía ahora el 2025 la nueva revisión, hace una revisión sistemática actualizada, que es la que aparece ahora en el consenso de tratamiento que se publicó ahora a fines de octubre, principios de noviembre. Y bueno, ILCOR tomó en cuenta la evidencia de ensayos controlados, aleatorizados, elegibles, que estaban incluidos en el metaanálisis del 2019 y de cualquiera que se hubiera publicado hasta esa fecha. Se tomó en cuenta la evidencia de los estudios observacionales grandes, porque también hubo varios estudios observacionales que eran preferiblemente de base poblacional, para proporcionar una certeza de la evidencia similar o superior a los estudios aleatorizados. Y se tomaron en cuenta los resultados de este metaanálisis que les acabo de mostrar, NetMotion, mediante el sistema que se llama Adolopment, en cual se considera la evidencia contenida en él, pero utilizándola para desarrollar las propias conclusiones del Task Force sobre el consenso en ciencia y las recomendaciones de tratamiento, en combinación con la evidencia procedente del metaanálisis a nivel de estudios, de los estudios controlados aleatorizados y los estudios observacionales incluidos. Así que este es como un metaanálisis que incluye más que esto. Y en base a esto ustedes pueden revisar, no tenemos el tiempo, pero ustedes pueden revisar la presentación que está ahora en Circulation. Se publicó, como digo, hace menos de un mes, y entonces ustedes van a ver que la recomendación en ciencia ahora de ILCOR neonatal en el 2025, a diferencia de la que les mostré del 2018, es que para los niños menores de 32 semanas, es razonable comenzar con una reanimación con una cantidad igual o mayor a 30%. Igual o mayor a 30%. Antes era 21 a 30%, ahora igual o mayor a 30%. Y esto entonces basado por los análisis que les mostré, sobre todo los últimos metaanálisis y la revisión que se hace ahí. Ahora, para los niños nacidos entre 32 a 34 más 6 semanas, no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación clara, y vamos a ver entonces cómo esta recomendación en ciencia de ILCOR se traspasa a las nuevas guías neonatales. Y ustedes acá tienen, por ejemplo, los cambios en la 9ª y nueva edición del programa de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia Americana del Corazón, que toman entonces esta recomendación de ILCOR y
hacen esta división. Ustedes ven, acá estaba la 8ª edición y esta nueva edición que se lanzó ahora el 22 de octubre dice: en los niños mayores iguales de 35 semanas, la recomendación es iniciar con 21%. En los niños de 32 a 34 se mantiene la recomendación de 21 a 30%, y en los niños menores de 32 semanas, mayor o igual a 30% para comenzar. Y posteriormente, seguir con la tabla de objetivos de saturación, que ahora se considera a partir de los 2 minutos, y esto es porque en realidad en el primer minuto uno está haciendo todos los pasos iniciales hasta llegar a la decisión de si el niño debe requerir una ventilación o no. Y entonces desde los 2 minutos en adelante vamos llegando y teniendo como objetivos estos valores de saturación. La guía europea también toma la recomendación de ILCOR y hace los siguientes cambios. Aquí ustedes tienen la guía anterior europea, que era del año 21, que consideraba a los mayores iguales de 32 comenzar con 21%, los mayores de 28 semanas pero menores de 32 decía 21 a 30, y en los niños menores de 28 ellos recomendaban 30% para comenzar. Ahora, en base a la nueva recomendación de ILCOR, ellos dicen, lo simplifican y dicen: mayores o iguales de 32 semanas, comenzar con 21%, menores de 32 semanas, comenzar mayor o igual de 30%. Y también objetivos de saturación en los minutos siguientes para ir ajustando la cantidad de oxígeno aportado. Esto sería entonces hoy la recomendación para comenzar, para reanimar a un recién nacido prematuro, especialmente aquellos menores de 32 semanas, pero como ustedes ven, hay estas recomendaciones tanto de el NRP, de la Academia Americana de Pediatría y Academia Americana del Corazón, y también están las guías europeas que muestran entonces para la reanimación de todos los niños prematuros, incluidos los niños prematuros tardíos. Esta es la iglesia en el pueblo de Parinacota, en esta zona que les mostré. Como insisto, hay muy poco oxígeno ahí. Bueno, ¿y cómo seguimos una vez que ingresamos el paciente a la unidad de cuidado intensivo? Aquí tenemos que volver a recordar, perdón que voy a tomar un poquito de agua. Aquí debemos recordar lo que yo les mencionaba del doctor William Silverman. Este balance entre los riesgos de exceso de oxígeno, como puede ser la retinopatía, la displasia, y el poco oxígeno, que puede llevar a mayor mortalidad o discapacidad neurológica. Y yo pienso que por ahora la principal respuesta a esta meta de cuánto oxígeno aportar a un niño que está hospitalizado en nuestras salas de cuidado intensivo neonatal está aportado por este gran metaanálisis que se llama NEOPROM, que se publicó hace algunos años en JAMA. Lo valioso de esta revisión es que esta es una revisión que se prepara en forma prospectiva. Investigadores de 5 países que están ahí, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, se ponen de acuerdo antes de realizar sus estudios. Son 5 estudios aleatorizados con protocolos similares. Acordaron ya en el año 2003, previo a que se conocieran sus datos, reunirlos en un metaanálisis. Y acá están los 5 estudios conocidos por varios de ustedes probablemente: estudio SAPPORT, el estudio COT, el BOOST-2 de UK, el BOOST-2 de Australia, el BOOST-2 de Nueva Zelanda. Y estos 5 entonces estudios se juntaron en un metaanálisis, y la importancia de este metaanálisis es que, igual que el que les mostré del uso de oxígeno en la reanimación, este es un metaanálisis que también utiliza los datos individuales de los pacientes. Vale decir, es muy, muy importante porque es como haber enrolado a todos estos pacientes y vamos a ver que es un número alto. Y acá lo que se compara es 2 objetivos de saturación, mientras estos niños que son de menos de 28 semanas, 2 rangos de saturación.
manejarlos con 85 a 89%, que era lo que se hacía en muchas unidades en ese momento, teniendo este temor al exceso de oxígeno, versus un rango más alto de 91 a 95%. No vamos a entrar en el detalle de estos estudios, pero es muy interesante ver cómo se hicieron, porque estos estudios son ciegos. Eso es lo interesante. Los tratantes estaban ciegos realmente a la real rango de oxígeno, de saturación que tenían los pacientes. Aquí hay algunos datos del diagrama de flujo de los participantes, pero ustedes ven que prácticamente se enrolaron 5.000 niños en estos 5 estudios, y hay datos importantes en el seguimiento. Obviamente van disminuyendo, pero hay datos de más de 3.500 niños, casi 4.000 niños, dependiendo de los distintos outcomes que se quería evaluar. ¿Y cuál es lo concreto y lo más importante de este metaanálisis de Neoprom? Es que el resultado primario que ellos habían establecido, que era la muerte o discapacidad mayor entre los 18 a 24 meses de edad corregida, no era estadísticamente significativo en el resultado final del metaanálisis. Como resultado combinado primario. Y ustedes ven que los estudios individuales, aquí están los 5 estudios, tampoco muestran una diferencia estadísticamente significativa a favor de más bajo o más alto target de saturación. Sin embargo, cuando se analizan los resultados secundarios dicotómicos, vale decir sí o no, de muerte, retinopatía, enterocolitis severa, displasia broncopulmonar definida como requerimiento de oxígeno a las 36 semanas, sí se observan diferencias que son estadísticamente significativas y muy importantes. ¿Cuáles son ellas? Aquí ustedes ven que la mortalidad es mayor en el grupo de saturación baja de oxígeno, 85-89. Recuerden en estos gráficos, si dice que se favorece, es porque entonces hay mayor mortalidad en el grupo que usa bajo oxígeno. Hay más retinopatía, o sea, favorece el target bajo de oxígeno, hay más retinopatía en el grupo que usa un nivel o un objetivo de saturación más alto. Hay más enterocolitis necrotizante, y esto es importante, en el grupo que usa una saturación baja, o sea, se disminuye la enterocolitis en el grupo que tiene un objetivo de saturación de 91 a 95%. Y por último, el uso de oxígeno a las 36 semanas es más alto en el grupo que usa un objetivo de saturación más alto. O dicho de otra manera, se favorece la menor displasia broncopulmonar cuando se utiliza un objetivo de saturación bajo. Hay que tener cuidado a veces al mirar estos gráficos porque uno ve el resultado en forma opuesta. Pero muy interesante porque aquí estamos viendo el balancín y lo que ya el doctor Silverman decía hace tantos años, y esto con un gran metaanálisis, como digo, con más de 3.000 y tantos pacientes. Ahora, otros resultados secundarios continuos, no hubo diferencia significativa en el metaanálisis. Básicamente, estos son resultados de evaluación de desarrollo psicomotor más a largo plazo. Habitualmente recuerden que todos estos grupos siguen a sus pacientes y hay un test muy importante siempre alrededor de las 18 a 24 semanas. Y ustedes ven que no hay diferencia significativa, tampoco otras diferencias como composición corporal, uso de oxígeno en la casa, etc. Tampoco para específicamente los outcomes de desarrollo cognitivo, desarrollo de lenguaje, esto aplicando los Bailey, no se ven diferencias significativas. Entonces, ¿qué recomendación podemos hacer hoy y especialmente en base a este metaanálisis en lo que significa el uso del oxígeno en nuestros prematuros ya cuando están en la unidad de cuidado intensivo neonatal? Especialmente para los menores de 28 semanas,
nuestros objetivos de saturación deberían estar entre los 90 y los 95. O sea, deberíamos buscar el rango alto. ¿Por qué? Porque el rango bajo de 85 a 89 mostró más mortalidad y mostró más enterocolitis, pero sobre todo más mortalidad. Entonces aquí hay una pieza de cambio, ¿no? Un trade-off, como se dice en inglés. Queremos que se mueran más, o pueden haber niños que tengan algún problema pero sobreviven. Entonces, ustedes vieron que uno de los problemas importantes es mayor retinopatía en el grupo que usa un rango de saturación más alta, pero no siempre son retinopatías severas. Por lo tanto, nosotros podemos elegir utilizar este rango de 90 a 95, y esto obviamente debe ir acompañado de que en nuestras unidades de recién nacidos se establezca una vigilancia muy estricta de la prevención y tratamiento precoz de la retinopatía. Y ese es como el principal mensaje que se hace de este metaanálisis de NeoProm que les muestro y que yo creo que nos guía un poco en los objetivos de saturación en nuestros prematuros en la unidad de recién nacidos. Así que con estas dos partes, digamos, hemos podido revisar cuáles son las recomendaciones actuales del uso de oxígeno durante la reanimación de nuestros niños prematuros y qué hacer una vez que estos niños entran y se mantienen hospitalizados en nuestras unidades de cuidado intensivo neonatal. Aquí una bonita fotografía del volcán Parinacota reflejado en el lago Chungará, como digo, en nuestro altiplano chileno a 4.500 metros. Y ojalá muchos prematuros estén como esta querida Guadalupe, que es mi hija, que fue prematura de 850 gramos y que yo creo que recibió la cantidad adecuada de oxígeno, porque hoy día la vemos como una niña muy sana y que está estudiando ingeniería en la universidad. Ojalá la gran mayoría de nuestros prematuros estén así, pero aparte del manejo médico hay que también tener fe de que estos niños pueden salir adelante. Les agradezco mucho la presencia y quedo disponible para que podamos discutir en los minutos que quedan sobre este importante tema. Muchas gracias, doctor Fabres, por tan excelente ponencia. Encontrábamos algún comentario y entonces en la discusión sería que los riesgos más frecuentes en la oxigenoterapia, ¿qué esperaríamos? Según lo que usted en estos momentos nos acaba de explicar. Bueno, yo creo que lo que es más importante es tener estas dos etapas que yo les traté de mostrar. Uno, lo que puede suceder en el periodo de cuando uno decide la oxigenoterapia en la sala de partos para la reanimación de los prematuros, y después lo que va a ocurrir una vez que el niño está en la unidad de recién nacido. Creo que hoy día la evidencia nos muestra que tenemos que ser cuidadosos sobre todo en los niños menores de 32 semanas, no restringir demasiado el uso del oxígeno, porque ustedes ven que hay evidencia y hay por ahí todavía en desarrollo al menos 2 estudios grandes aleatorizados que nos van a dar más luces comparando uso alto de oxígeno en la sala de parto versus bajo. Y creo que es muy categórico de que el uso de muy bajo oxígeno se puede relacionar con mayor mortalidad ya en la sala de parto. Así que por eso es que la recomendación actual cambia y ILCOR hace esa recomendación y la toman la Academia Americana, los europeos, y ustedes ven que entonces los niños menores de 32 semanas no deberíamos comenzar con menos de 30%, y si alguien quiere darle 50, 60 o 90, estaría dentro de lo que muestran estos resultados. Y una vez que el niño se hospitaliza, tratemos de mantener nuestros objetivos de saturación entre 90 y 95%, porque un rango más bajo se asoció con mayor mortalidad. Y eso lleva a cambios prácticos. Yo en la unidad con nuestra enfermera tejemos las alarmas del monitor, ahora no entre 85 y 95, o incluso en algún momento se colocaban entre 85 y 90,
dejémoslas ahora entre 90 y 95 y que nuestro objetivo esté en ese rango. Perfecto, gracias. Porque podemos ver que hay más mortalidad en los niños que están en el rango más bajo. Hay que recordar, perdón Ingrid, que cuando uno dice voy a tener al niño en el rango de 85 a 95, no, perdón, de 85 a 89, no todo el tiempo esos niños estaban en 85-89, tenían también un buen desvío más hacia la izquierda y a veces tenían saturaciones y periodos de saturación importantes menos de 85%. Entonces ahí es donde se pueden producir los momentos de mayor hipoxia. Gracias, doctor. Y entonces, aquí otro comentario. El valor óptimo, entonces, de la saturación de oxígeno, independientemente de la edad gestacional de estos bebés prematuros, sería entre 90 y 95%, y como usted lo mencionó, cuidando siempre la vigilancia en la retinopatía del prematuro, que es lo que se ve más frecuentemente. Claro, porque uno sabe que si ocupamos un rango de saturación más alta, vamos a aportar probablemente más oxígeno, y eso se ve que se relaciona con mayor posibilidad de retinopatía. Pero la retinopatía puede ser vigilada, puede ser tratada. Entonces lo que no queremos es que estos niños se nos mueran por falta de oxígeno. Pero obviamente que hay que ser cuidadoso porque así como los niños del rango bajo 85-89 también tenían muchos momentos bajo 85, también pasa que cuando nos fijamos un rango más alto, 90-95, muchas veces los niños están mucho tiempo también sobre 95 y eso tampoco es bueno. Está bien, gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Gracias, Jorge. La pregunta es, ¿con el clampaje tardío se permite pasaje de más antioxidantes también en el prematuro? Bueno, probablemente hay estudios hoy día que están viendo la relación también de cómo se comportan estos niños con el uso de un clampeo diferido, preferimos decir para no tardío, porque tardío suena como que se dejó pasar. Pero claro, probablemente es una buena combinación para los prematuros, sobre todo aquí pensando en los más extremos, los prematuros de menos de 32 semanas, utilizar una estrategia de esperar al menos 60 segundos, más un uso de oxígeno que no sea menor de 30%, y eso probablemente tiene mejor resultado. Ahora, estos estudios que yo mostré del metaanálisis de NetMotion, ya en la mayoría, por el tiempo que se ha desarrollado, sí tenía la estrategia de utilizar un clampeo más diferido del cordón. Obviamente, por ahora, ustedes saben que la recomendación y el último consenso en ciencia publicado ahora a fines de octubre, todavía no se puede hacer una recomendación muy clara en cuanto a prolongar el clampeo del cordón en un niño que requiere de reanimación. Hay estudios, ¿no es cierto?, en que la reanimación se desarrolla mientras todavía el niño está unido a la placenta para permitir la transfusión placentaria, pero uno ya inicia la transfusión con estos carros especiales. Pero en la práctica y la recomendación por ahora es que si un niño requiere de reanimación, debemos clampear el cordón e iniciar la reanimación para priorizar eso versus al clampeo tardío o diferido del cordón. Gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Cuando se necesita aspirar, ¿es necesario subir la FiO2 o es preferible la PEP? A veces veo enfermeras que modifican la FiO2 o la frecuencia respiratoria ante la aspiración, en vez de esperar que el paciente recupere. Muchas gracias. Me imagino que se refiere a la aspiración de un niño que está en ventilación mecánica, Sí. en la UCI. Bueno, hay un tema que, primero que nada, pienso que a veces se sobreutiliza y se exagera con la aspiración. Sobre todo en los niños prematuros de menos de 32 semanas, no debería ser de rutina la aspiración de la vía aérea. Se produce, bueno, estos fenómenos hipóxicos, se produce desreclutamiento del pulmón, se produce daño de la vía aérea
con mucha aspiración. Más de alguna vez nos reportan, doctor, está sangrando este niño de la tráquea, y muchas veces eso no son sangrados espontáneos pulmonares, sino que muchas veces es una lesión de la vía aérea. Así que yo creo que hay que poner harto cuidado con la aspiración muy rutinaria de la vía aérea del niño ventilado. Pero si se hace, obviamente uno tiene que cuidar la oxigenación que se está produciendo en ese momento. Así que subir transitoriamente la FiO2 debe ir acompañado de un monitoreo de la saturación para mantener ojalá los mismos rangos, y si se ha tenido que subir, posteriormente bajar para que no quede con una excesiva cantidad de oxígeno. Muchas veces pasa que el niño se le da más oxígeno, se va la saturación a sobre 95, queda en 100% y nadie se preocupa. Y yo creo que todavía hay un tema, llamémoslo cultural, en nuestras unidades de recién nacidos. Sigue produciendo más estrés en el cuidado del paciente la hipoxia a la hiperoxia. Véanlo en el día a día. Todos corren cuando un niño empieza a desaturar, pero nadie corre cuando está saturando 99% y está con un exceso de oxígeno. Incluso a veces se cortan las alarmas y el niño llega a 100% y nadie hace nada. Algunos monitores hoy día permiten tener lo que se llama un histograma para ver cuál ha sido la saturación en 12 horas, 24 horas. Uno puede modificarlos. Y es impresionante cómo hay niños que están con algún aporte de oxígeno y que tienen mucho porcentaje del día con una saturación sobre 95%. Son muy útiles estos histogramas, permiten ajustar mucho mejor. Pero hay que tener esa conciencia, pienso yo, que todavía la reacción a la hiperoxia es mucho más relajada que la reacción a la hipoxia. Y hay que tener cuidado que todo esto que hemos estado conversando nos lleve a ser muy exagerados en el aporte de oxígeno, porque todo lo que mostré al comienzo de ciencia básica, eso nadie lo ha negado. O sea que esto de los radicales libres, los sistemas antioxidantes que son inmaduros, hay que seguir tomándolo en cuenta. O sea, un Gracias, balance doctor. es fino. Gracias. Y como última pregunta, ¿qué recomendaciones le daría usted al personal de enfermería en los cuidados de la oxigenoterapia? Bueno, yo creo que esto que estamos hablando, que hay que ser muy cuidadoso, hay que preocuparse, como decía, tanto de la hiperoxia como de la hipoxia. Hoy día, bueno, algunos más antiguos, no sé, nos formamos, incluso todavía no. Cuando yo partí mi residencia de pediatría, recién estaban llegando en nuestras unidades en Chile los saturadores, como ocupamos ahora, y lo que se hacía era, así como hoy día tenemos transcutáneo de oxígeno, se hacía transcutáneo de PO2. Hoy día todos nos basamos en la saturación y es muy simple, es muy fácil. Hoy día hay equipos muy buenos que son de muy buena sensibilidad, que no se altera la señal con el movimiento, etc. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque incluso nosotros con una saturación normal, si recuerdan la curva de disociación de la hemoglobina, cuando estamos en el rango alto, la cantidad de oxígeno real que podemos estar aportando puede ser muy alta. Entonces, tratemos de mantenernos en estos rangos. O sea, yo pienso que para la enfermería, cuidar, estamos claros de que no debemos tener saturaciones bajo los 90, idealmente, pero que no se nos pase de los 95 para arriba. O sea, hay que tener un cuidado muy fino, y hay niños que son muy cansadores en esto, porque hay niños que están constantemente subiendo y bajando. Pero como digo, a veces la tendencia es que se quede más alto porque le tenemos menos temor a la hiperoxia que a la hipoxia. Gracias, doctor. Y tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, felicitaciones por su excelente presentación. ¿Qué clasificación recomienda para determinar la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria? Silverman-Anderson, escala de Downing modificada u otros. Gracias. Personalmente y en nuestro centro no hemos ocupado esas clasificaciones. Yo en la práctica tampoco cuando estuve en la Universidad de Alabama utilizamos. Pienso que hoy día la severidad la debemos ir
viendo más por la clínica, el requerimiento de oxígeno, la conducta hoy día ante el síndrome de dificultad respiratoria prematuro, membrana hialina, es tal vez incluso comparando con lo que se hacía hace 20 o más años atrás, es un uso más precoz del surfactante cuando se necesita. Antes tal vez uno esperaba los 40, 50% de oxígeno, hoy día sobre 30%. El uso del CPAP también está siendo mucho más. Así que personalmente no me atrevería a recomendar una escala como para usarla de rutina en la práctica. No sé si el doctor Revelo tiene alguna otra experiencia, pero personalmente nosotros no la ocupamos y pocos centros de los que yo conozco la utilizan. Realmente la escala Silverman se ha ocupado en Latinoamérica, especialmente en México y Centroamérica, por eso quizás la pregunta ha sido utilizada más. Pero como tú dices, la clínica, la evolución del paciente, los datos radiológicos, datos gasométricos son los que nos dan pues al fin la clasificación y esto es dinámico, ha ido cambiando. Bueno, aprovecho que me dieron la palabra para agradecer a ambos. En nombre del Comité Neonatal de ALAPE, al doctor Jorge Fabres, nuestro tesorero de ALAPE, el doctor Ingrid Lizama, vocal, y actualmente presidenta de la Asociación Latinoamericana, Asociación de Pediatría de El Salvador. Les agradecemos y esperamos vernos pronto en nuestro próximo webinar que estamos organizando para el año que viene. Muchas gracias a todos y pasen buenas noches. Bueno, muchas gracias. Feliz noche a todos. Saludos.